Estamos con Fernando Gómez. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Fernando Gómez, el autor de esta nota, es parte de Infonativa y también de la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos, FADICRA. Bueno, comentanos un principio, profundizanos esto que estábamos comentando, cómo surgió esta vuelta de tuerca para hacer este análisis y relacionar esta necesidad de que la deuda la paguen quienes se la fugaron y relacionarla con los propietarios de grupos de medios tan concentrados. Mira, la verdad que la nota no tiene actualidad, porque es triste decirlo desde hace muchísimos años en la Argentina, porque no es patrimonio exclusivo de este gobierno, ni es patrimonio exclusivo del gobierno de Mauricio Macri, la injusta distribución de la pauta publicitaria que existe en el mapa de la comunicación de la Argentina no es novedad alguna. Tampoco es novedad que hay una patología en el sector empresario, en aquellos que de tan integrados socialmente se encuentran, se dieron vuelta de tuerca y pasaron a pertenecer a la élite social de la Argentina, de agarrar su rentabilidad y depositarla en el extranjero. Es un crimen social, y vale la pena ponerlo de resalto de esta manera. Aquel que produce riqueza en la Argentina y decide, por vías legales en muchos casos, el macrismo autorizó fugar capitales de manera legal, autorizó el giro de remesas al extranjero. Pero aquel que produce riquezas en la Argentina y las deposita en el extranjero comete un crimen social y directamente comete un crimen y viola la ley penal tributaria, viola la ley de lavado de activos, viola la ley de exteriorización de capitales, el Código Penal, viola una sistematización de delitos, aquel que fuga capitales y no los declara en el Estado Nacional porque lo hace de manera clandestina. La fuga de capitales es un problema endémico en el sector empresario de nuestro país, es patológico, como te decía antes, en los grupos económicos, precisamente en los grupos económicos de capital extranjero, cuyos gerentes abonan a la política de los grupos económicos de fugar capitales. En el caso particular que abordamos en la nota se da esa doble estándar que habla de la injusta distribución de la pauta publicitaria y la relación íntima que tienen los grupos económicos de la comunicación que se benefician con la pauta publicitaria con aquellos gerentes, dueños, propietarios, CEOs de los grupos económicos de la comunicación que además poseen cuentas en el extranjero. Hay dos elementos que vienen desde hace largo tiempo. El primero es un informe que había en su momento publicado Horacio Berbisky en el Cohete a la Luna, que obtuvo de la AFIP un listado de quiénes son los principales protagonistas de la fuga de capitales en la Argentina, algo que se tendrá que convalidar judicialmente, pero que nadie salió a desmentirlo. Entre ellos Aranda, gerente del Grupo Económico Clarín, Mañeto figuraban entre las familias propietarias y la propia sucesión de Ernestina Herrera de Noble del Grupo Clarín tenía capitales en el extranjero. La otra investigación, precisamente periodistas de estos mismos medios, en muchos casos, fue un abanico muy grande, pero el consorcio de periodistas internacionales que investigó los Panama Papers, luego los Pandora Papers, lograron establecer qué personas tenían cuentas radicadas en paraísos fiscales. Entre ellos apareció Jorge Fontevecchia, propietario del Grupo Económico Clarín, quien como vos narrabas al principio, quien como vos narrabas al principio de la editorial, además en términos personales, no solo el diario Perfil o el Grupo Perfil obtuvo y se vio beneficiado por el ATP y pudo durante la pandemia pagar salarios con eso, sino que tanto Jorge Fontevecchia como su hijo Agostino Fontevecchia se beneficiaron directamente del programa ATP porque cobran sus sueldos del Grupo Perfil. En ese contexto, además de estacionar el Mercedes-Benz en la puerta del Grupo Perfil mientras los trabajadores siguen reclamando la adecuación paritaria de sus salarios, Jorge Fontevecchia se jacta de tener cuentas en Bahamas y en las Islas Vírgenes Británicas. En ese contexto yo creo que la nota intenta volver a poner de resalto, sin novedades, intenta poner de resalto esta doble injusticia, una profunda injusticia en lo que significa la comunicación democrática. Ustedes son un testimonio vivo, Barricada TV sufre la discriminación en las grillas, sufre la discriminación en el acceso a la pauta publicitaria, ha sufrido la discriminación a la hora de la potencia de sus equipos de transmisión, lo ha sufrido a lo largo de su historia, pero es un conjunto de medios de comunicación, comunitarios, cooperativos, de todo el país que sufren una brutal, desigual distribución de la pauta publicitaria pública. Y la otra gran injusticia que se refleja profundamente, hoy en esta coyuntura
encontramos que el sistema político parece empezar a encontrar consensos sobre cuánta plata le representan al Estado de los pobres. Y nunca terminamos de entender cuánta plata le representan al Estado de los ricos. Pareciera que el sistema político encuentra respuestas para ver cómo convive con la problemática de tener un 50% de pobreza, pero no logramos comprender de qué manera abordamos a ese puñado de multimillonarios que han fugado capitales producidos en la Argentina. Es decir, estos medios, que son muy pocos, de grupos empresarios, reciben pauta publicitaria de forma arbitraria, antidemocrática, y además esa plata se suma a los beneficios que ya tienen, digamos, por ser grupos concentrados, oligopólicos privados, y se va afuera, digamos. Es difícil determinar, me imagino, no ¿se te habrá ocurrido eso? ¿No? El Estado publica, es de acceso público. Hasta el año pasado tenemos un informe de pauta publicitaria. Digo, de esos montos, ¿cuál es la plata que se va afuera, la de ellos, la de la pauta que reciben, digamos? ¿Cómo? Una parte de la pauta publicitaria se va al extranjero, olvídate. Mira, y te lo hago bien sintético. Pongo a Perfil como un ejemplo muy nítido de la situación. Si no fuera por la pauta publicitaria, el grupo Perfil hace tiempo hubiera dejado de existir. ¿Por qué? Porque cada día comercializa menos diario los fines de semana, que son los días que sale. Tiene escasísima audiencia en Net TV, tiene escasísima audiencia en su radio recientemente lanzada. Cada día vende menos revistas. Se sostiene con la pauta publicitaria privada de Caras en una parte, apenas costeando los costos de impresión de sus revistas y sus diarios. Pero si no fuera por la pauta publicitaria oficial, Perfil desde hace tiempo tendría que haberse presentado en quiebra en la Argentina. Entonces, por momentos, si uno coteja los números de la pauta publicitaria de algunos grupos económicos privados de la Argentina, lo que va a ver es que no solamente se financian los costos de producción, lo que ellos llaman los costos laborales, que es pagarle a los periodistas que trabajan en los medios, sino que además le financia la rentabilidad. Si una parte de la rentabilidad de la empresa es financiada con pauta publicitaria, es dable sostener que esa pauta termina en cuentas en el extranjero que le son identificadas a estas mismas personas. Y desde ahí es donde esto adquiere por lo menos un grado de escándalo que muchas veces los propios grupos económicos que también investigan la fuga de capitales. El Consorcio Internacional de Periodistas fue el que determinó que los propietarios de los medios, donde muchos periodistas participaron de la investigación, tenían cuenta en el extranjero, pero no fue denunciado. Sin embargo, fíjate, entra a la página del Consorcio de Periodistas y vas a seguir viendo que está la foto de Cristina Kirchner entre las principales evasoras de la Argentina cuando no lograron demostrar que tuviera ninguna cuenta radicada en el extranjero. Lo que vos nombrabas de que, por ejemplo, este grupo que mencionabas no estaría vivo si no fuese por la pauta, bueno, eso explica que, por ejemplo, NetTV pase novelas de hace 20 años, ¿no? Sí, claro. En los horarios de la tarde. Y también decías hace un rato esta idea de que, bueno, hoy en día que se está hablando mucho de, bueno, a quienes corten las calles hay que quitarle los planes, bueno, podríamos pensar en términos de comunicación, bueno, a quien se la lleve afuera no se le da pauta, pero parece que para eso falta todavía, ¿no? Hay mil maneras de coartar la libertad de expresión en la Argentina. Una de ellas es el acceso desigual a la pauta publicitaria. No lo digo yo puedo decirlo, puedo ser una opinión. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La injusta distribución de la pauta publicitaria, someter a la asfixia económica a un medio local, constituye una forma indirecta de coartar la libertad de expresión. Ahora, en algún momento nosotros nos debemos una ley de acceso a la pauta publicitaria oficial. Pues nosotros necesitamos dos aspectos, democratizar y federalizar. 2 grados de concentración tiene la pauta. Se asigna a muy poquitos grupos económicos de la comunicación y tiene una distribución profundamente unitaria, porque está concentrada principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Quienes construyen el mapa de medios de la Argentina son voces absolutamente democráticas, pero que no acceden de manera democrática a la pauta publicitaria. Entonces hay que avanzar hacia una ley de distribución de la pauta, pero también que imponga necesariamente contenidos. Es inadmisible las toneladas de basura que publican los diarios y los medios de comunicación, que son los principales medios que reciben pauta publicitaria en la Argentina. Y no es un problema de opinión, es un problema de que construir y edificar todos los días noticias falsas debiera tener algún tipo de restricción a la hora de pensar el acceso a la publicidad oficial. Una última, como para ir cerrando. En este escenario, con todo lo que nos contabas, bueno, contanos sobre cuáles son las iniciativas en este sentido de la conformación reciente de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios y cuál es el reclamo, bueno, se relaciona con esto, ¿no? Pero comentanos ya hablando de esta
nueva conformación? Los medios comunitarios y cooperativos estamos recontra acostumbrados a convivir con estas complejidades, ¿no? Y en esos momentos en donde el acceso es más desigual, en donde logramos comprobar de que tenemos razón cuando planteamos una ley de pauta publicitaria, nos encontramos mucho más. La Confederación de los Medios Cooperativos y Comunitarios que se está construyendo nuclea a las radios comunitarias reunidas en Farco, a los canales de televisión como Barricada, que son parte de Conta, a las revistas culturales nucleadas en Aresia, a la red de medios digitales y a la Federación de Diarios Cooperativos, que me toca ser vicepresidente. Nos hemos logrado encontrar, auspiciados por la Federación de Trabajadores de Prensa Nacional, porque creemos que hay que construir procesos de integración común entre este mapa federal y popular de los medios de la Argentina y los trabajadores de prensa y las trabajadoras de prensa en este país, y desde ellos hemos lanzado esta Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios con una de las tantas decisiones de instalar en la agenda política de la Argentina, es hacia una ley que democratice y federalice el acceso a la pauta publicitaria.